En plato con nuestra siguiente invitada, de la que también vamos a hablar de bienestar, de cómo cuidar nuestro cuerpo, aunque en otro ámbito completamente diferente, desde el ámbito de la naturopatía. Está con nosotros Esperanza Molina. Buenas tardes. Todavía queda un poquito no, queda un poquito para buenas tardes, es buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Farida. Pues muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Un placer tenerte aquí. Y vamos a hablar, como decía, del bienestar, de cuidar nuestro cuerpo, de estar a gusto, de estar relajados. Vamos a hablar, ¿lo podemos llamar una técnica o cómo hacemos para referirnos a la reflexología, Esperanza? Pues la reflexología puede ser incluso una ciencia milenaria que se utilizaba. Pues los primeros que utilizaron fueron las tribus indias, que utilizaban estas técnicas para bienestar, como tú bien has dicho, para calmar los dolores y llegar a recuperar un organismo que está desequilibrado, dañado. Ellos sabían que tocando, presionando ciertas partes del cuerpo, lograban un cambio en el bienestar de esos enfermos. Y luego nos podemos remontar al año 1600, antes de Cristo, al 1600 antes de Cristo, pero los primeros tratados son egipcios, desde el 2600 antes de Cristo. Ahí están los primeros tratados, que hay mapas topográficos y demás con los egipcios. Después de los indios lo introdujeron en China, que casi todo el mundo piensa que la reflexología procede de la China, pero no. Los primeros tratados que tenemos son de egipcio, luego la India y luego China, también en Malasia y demás. Pero cuando realmente podemos hablar de reflexología... Como tal, como la conocemos. Como la conocemos, podal o manual también, porque claro, son zonas reflejas. ¿Qué pasa? Que la planta del pie hay más espacio. Entonces cuando queremos manipular y estimular esos puntos concretos, ¿vale? En realidad la reflexología es una ciencia con la cual a través de unos estímulos conseguimos unos reflejos en el organismo y hay una respuesta. Entonces, claro, en la planta del pie, al haber más espacio, se utiliza más, lo que es la reflexología podal, pero podría ser manual también. Cuando ya hablamos de lo que es reflexología podal o zonas reflejas, y todo este tema de reflejos y demás, es a partir del siglo XX, en Estados Unidos. Si podemos hablar un poquito antes, incluso en el año 1881, un antiguo presidente de los Estados Unidos, James Garfield, este hombre fue víctima de un atentado y tenía unos dolores tremendos, que no había ningún tratamiento analgésico que le pudiera calmar esos dolores que él tenía del atentado que sufrió. Entonces hay una chica, Erika, que trajo la reflexología de la India y empezó a aplicarle. Ella trabajaba allí en un centro de masajes, de quiromasaje y tal. Empezó a aplicarle al presidente de Estados Unidos de aquella época, estamos hablando de 1881, la reflexología, y era lo único que a este hombre le calmaba los dolores. Entonces, claro, ella se hizo famosa y empezó a hablarse ahí de la reflexología. Pero nos remontamos realmente a principios del siglo XX, cuando un médico cirujano americano, Herfel, él fue el primero que notó que cuando él intervenía a sus pacientes quirúrgicamente, cuando estaban en el sillón de operatorio, cuando ellos presionaban con las yemas de los dedos el sillón, lo que son las manillas del sillón, él se dio cuenta que soportaban mejor los dolores. Y entonces, bueno, pero está él como pionero de la reflexología podal. Hay otra chica que se llama Ingan, que ella la trajo también de la India, que es la primera autora de tratados, de libros que hablan de reflexología. Y podemos hablar, hay un título de un libro de ella que es Lo que tus pies pueden contar, y entonces ahí ya estamos hablando de un mapa, de una topografía, de zonas reflejas. Cada lugar de la planta del pie o de la palma de la mano pertenece a una parte del cuerpo. O sea, en tu pie derecho y tu mano derecha tienes reflejado todos los órganos, sistemas y demás. Entonces, al hacer unas presiones, eso produce un estímulo y una respuesta.
Y bueno, desde dolores de cabeza, migraña, hasta poder depurar los riñones, aliviar el hígado. Yo he quitado, yo he quitado, por ejemplo, una lumbalgia. Salud. Porque sabemos exactamente dónde está la columna vertebral. Entonces podemos hablar de zonas reflejas, podemos tratar también los sentidos. Es que en realidad es una parte de la fisiología y también de la psicología, que podemos tratar a la persona no solamente en el ámbito físico, sino psicológico, emocional. Tenemos exactamente el punto de la ansiedad. Yo he tenido usuarios de reflexología en mi consulta que vienen por tema de ansiedad, son 10 sesiones y salen totalmente aliviados, o con dolencias, se pueden calmar las dolencias. Entonces es una ciencia, porque es una ciencia dentro de la rama de la naturopatía, que es una herramienta de trabajo muy buena que se puede utilizar, igual que podemos calmar a través de los masajes, de los quiromasajes, pero la reflexología es cierto que hay una respuesta siempre. Después. ¿Y cómo adquiere uno la formación Esperanza para hacerse reflexólogo? No sé si se dice así. Bueno, sí, volvemos al punto que siempre estamos luchando, porque yo siempre lo digo, ¿no?, que soy la presidenta del Colegio de Naturópatas de España en la Ciudad Autónoma de Melilla, FENACO. Entonces, FENACO siempre ha intentado luchar porque haya una universidad de naturopatía y siempre dependemos de los políticos. Estuvimos a punto de conseguirlo, luego se cambian los políticos y demás, y ahí está el tema, porque en otros países está la carrera de naturopatía, que reflexología es uno de los temas que se puede estudiar ahí, pero hay que estudiar, por supuesto, anatomía humana, y etcétera, etcétera. La iridología, que hemos hablado en otras sesiones de ella, también es muy buena, porque a través del iris, del ojo, también se puede diagnosticar, y es certero y eficaz ese método, ¿no?, y no nos falla. Y claro, es lo que yo estoy comentando, queremos luchar porque haya una universidad que tú tengas que implantar 5 años de carrera universitaria, como está en Estados Unidos, en la Universidad de Medicina, está la carrera de naturopatía. De hecho, el hijo de uno de mis maestros, de don Carlos Lestón, que él estaba en Agost, en Alicante, ahí yo estudié en la Institución de Estudios Superiores de Naturopatía y Biocultura. Un hijo, porque hay otro que está allí, un hermano que está ahí, él da clases en la Universidad de Estados Unidos de naturopatía. ¿Qué pasa? Que en España no se puede. Entonces, claro, te puedes formar de reflexología pues a través de cualquier curso que implanten, cualquier academia que haya en internet y todo este tema. Es cierto que yo quiero empezar con las clases de reflexología, de iridología, me lo están pidiendo muchas personas, y claro, yo tengo la suerte de que he tenido grandes maestros. Entonces, primero hay que estudiar, tiene su parte teórica y su parte práctica. Pero en cualquier sitio se puede estudiar reflexología. Luego, claro, está el problema, a mí me viene mucha gente, oye, ¿cómo puedo empezar con esto? Esto, por favor, explícame, porque vas a tener unos conceptos básicos y falta la práctica. Claro. Que la práctica es muy, muy importante. Como decías, los usuarios que llegan a ti, Esperanza, bueno, pues pidiendo técnicas o terapias de reflexología, ¿cómo lo hacen? Porque ¿en qué situación se puede encontrar una persona para pensar, pues igual me vendría bien ponerme en manos de un reflexólogo, de alguna terapia que tenga que ver con la reflexología? Porque no sé si está muy extendido el conocimiento de que esta técnica o estas terapias te pueden, bueno, pues ayudar a superar muchísimo. No pasa nada, si es el móvil lo puedes apagar sin problema. Lo puedes coger y lo puedes no me apagar. Di cuenta, No pasa nada, porque bueno, nos ha ocurrido a nosotros más de una vez. Un fallo técnico, perdona, me olvidé de ponerlo moda. No hay pues mira, problema. Para seguir con la conversación, voy a entrar aquí a ajustes, perdonen, ¿eh? No pasa nada. Ya está, perdón, estos son las cosas del directo, ¿no? No lo podemos evitar. No hay truco que valga. Estamos en directo. Bueno, pues mira, yo estoy en la arboristería Jalea Real del Paseo Marítimo, todo el mundo me conoce, llevo muchísimos años aquí, además que soy profesora naturópata, ¿vale? Eso se sabe. Yo he ido a casas, a domicilios, para consultas de iridología, incluso reflexología, a personas que no se pueden mover, que están incapacitadas y demás. Poder hacer una sesión de reflexología conmigo es muy fácil, es simplemente localizarme y yo ya, pues depende del beneficio que quiera
queramos tener en la persona, porque hay personas que simplemente quieren equilibrar el organismo y lo notan, o sea, lo notan, van a dormir mejor esa noche, van a hacer más pipí, con lo cual van a depurar más, los riñones empiezan a depurar mucho más, y en realidad hay personas que me dicen, oye, yo pensaba que era una tontería esta de tocar los pies, pero es que lo he notado. Realmente lo he notado. Y para depurar el organismo, para desintoxicarlo, para quitar cualquier tipo de dolencia, es increíble porque tú puedes saber hasta qué pieza dentaria está en mal estado a través de la planta del pie. O sea, tienes todas las vértebras de las columnas, todas las piezas, tienes los 5 sentidos, lo que está localizado, lo que es los ojos, ¿vale? Está localizado la boca, los oídos, también tenemos lo que es el tacto también. Son sentidos que debemos tener, y el oído de tener activado para nosotros estar más sensitivos y estar más conectados con que en realidad nosotros somos seres que estamos conectados con el universo, porque somos energía, y la salud no solamente física, también es mental, es emocional y es espiritual, que somos seres vivos. Es decir, que hay una conexión que a veces pensamos que la salud es algo físico y no solamente es eso. Entonces, con la reflexología conseguimos tener todos esos sentidos activos, todos esos órganos bien puestos. Y yo noto, por ejemplo, en la planta del pie, porque son zonas correspondientes, son zonas reflejas, y yo noto, por ejemplo, cuando hay como una especie de cristales, ¿no? Entonces, a través de una presión, de una estimulación, esos cristalitos con esa sesión se deshacen. Entonces, yo ya sé que va a haber una mejoría. Eso es algo que nosotros notamos y sabemos realizar. Pero, de todas formas, no es algo que la gente suele pedir mucho, o que, por desgracia, pero claro, funciona. Es lo que decíamos, ¿no? Ya te gustaría que lo pidieran más. Sí, sí. Para concluir, Esperanza, cuando pues un paciente, un usuario requiere tus servicios para aplicar la reflexología, llegas y te dice, bueno, pues tengo este problema, tengo esta dolencia, tengo este malestar. ¿Qué es lo que, no sé, qué criterios, por dónde empieza un reflexólogo a tratar a esa persona a través, pues de esa planta del pie o a través de la palma de la mano? Llegas a una vivienda, hay un paciente que, pues te dice a lo mejor que tiene insomnio. Bueno, ¿cómo empiezas? ¿A dónde te diriges? Me dirijo exactamente. ¿Con qué relacionas el insomnio? Me dirijo exactamente a una zona de la planta del pie que está, el insomnio y la ansiedad está justo cerca del plexo solar. Está ahí. Hay unos meridianos en la planta del pie, diferenciados, y entonces tú manipulas trabajas general, relajas todo, pero insistes en esa zona, ¿vale? Insistes en esa zona, concretamente. Y hay un protocolo, una serie de sesiones para cada patología en concreto, para cada enfermedad. Y bueno, en base a eso, y después la respuesta que tiene el usuario. Él te va contando cómo va la mejoría, etcétera, etcétera. Por supuesto, aprovechas como naturópata para ir ya aconsejarle prácticas terapéuticas, naturopáticas, como es una buena alimentación, higiene de emociones, baños de aire, que es muy importante, respirar las 24 horas del día, baños del sol, temprano o tardío, progresivo, no más de media hora, y son unas cuestiones que son ejercicio físico también, muy importante. Hay personas que llegan a una cierta edad que tiene que ser un ejercicio físico moderado, porque si no entras en un estrés oxidativo, que sabemos que el deporte es súper importante y vital. Y entonces ya le aconsejas también una alimentación sana, natural. Le dices, mira, pues si además tú puedes hacer estos pequeños cambios, tu organismo lo va a agradecer, por pequeño que sea. Además de lo que tú practiques en su planta del pie, sí le añadimos esas prácticas naturopáticas, pues entonces claro que la persona, hay un cambio en su vida a nivel bienestar y salud, incluso longevidad. Claro. Bueno, pues ahí tenemos esa información que nos da esperanza sobre la reflexología, pues una alternativa que tenemos para conseguir, como decíamos al principio de la entrevista, ese bienestar y ese afán que tenemos de mejorar un poco los problemas de salud que vamos teniendo. Esperanza, muchísimas gracias por la información, Farida, por los consejos, y espero que nos veamos pronto. Feliz verano y felices vacaciones. Gracias, Farida. Un placer, hasta la próxima. Televisión Melilla, a todos. Gracias. Y nosotros